Bueno, vamos a partir con un primer intento de alguna guía en tanto a la lectura de ciertos temas o textos que se han ido subiendo en el Drive, ¿ya? Y que considero que son importantes para poder tener un proceso de formación político óptimo en tanto a comprender cómo nos situamos actualmente como conservadores en este contexto actual. Uno de los temas y carpetas que están más nutridas en el Drive es la que corresponde a Jaime Guzmán, al gremialismo o a la formación de la UDI. ¿Ya? Esto tiene una justificación que va más allá del personaje en sí, de un mero culto a la personalidad, de que se considere que el partido o el movimiento en sí tienen algún reflejo que hay que seguir. Tiene que ver finalmente con cómo Jaime Guzmán, como animal político, finalmente, no un hombre que tuviese una fuerte forma, que haya dejado un legado doctrinario muy fuerte, pero sí un manejo político muy potente en nuestra historia política chilena, pudo ir pasando en tanto al contexto, a los distintos contextos que se le fue presentando, por diversas vertientes ideológicas o político-ideológicas que parten desde el tradicionalismo, corporativismo español, nacional-catolicismo, si se quiere, franquista, a lo que fue después el liberal-conservadurismo chileno, que considero, y yo creo no ser solo el único, que fue el eje estructurante que mantuvo el régimen político chileno desde el año 80 hasta 2019. ¿Ya? En ese sentido, ¿por qué es importante Jaime Guzmán? Como les decía, es justamente por su manejo político, y cómo finalmente él, como el animal político que era, desde muy joven empezó un proceso de síntesis y adaptación a los diversos contextos que se le fueron presentando para llevar a la base de su acción política una construcción conservadora de la sociedad, una visión y construcción desde lo que él pudo generar conservadora de la sociedad chilena. Como muchos saben, Jaime Guzmán parte muy influido por el tradicionalismo hispano, eh, al ser discípulo del padre Osvaldo Lira. O sea, eso quiere decir que él no parte desde una matriz que reconozca la democracia liberal democracia liberal, bueno, la democracia liberal de partidos, como una supraestructura a la cual hay que rendirle casi culto, así como se habla ahora, por ejemplo, de hacer acciones políticas por y para la democracia en sí. Eh, Tiene que ver entonces esto con que él parte en un contexto en el cual, tanto geopolíticamente, a grueso modo, en el mundo, en medio de el fin de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la España franquista en este caso, debe irse movilizando a nuevas formas, en tanto a que la España franquista, desde donde él rescata, el padre Lira rescata y todo ese grupo rescatan ciertas ideas de política y civilización, se está moviendo entre dos ejes: uno, el occidente liberal, y dos, se podría decir, el frente asiático comunista o del tercer mundo, también comunista o marxista, o incluso los países no alineados, que la mayoría, si bien señalan no responder a una lógica de Guerra Fría, sí tenían
vinculaciones más claras con uno u otro bloque. Desde allí, en España, en los años 60, se genera una apertura, empieza a haber mayor vinculación con las democracias liberales anglosajonas, particularmente Estados Unidos. Se empieza a tener mayor contacto diplomático, lo que lleva a que se genere una política ya menos enfocada en lo que eran los objetivos del nacionalcatolicismo, algunos elementos tradicionalistas, etcétera, y una apertura hacia el conservadurismo anglosajón. En ese aspecto es súper importante la labor que genera como teórico y que yo creo que debe ser uno de los autores que más influencia tuvo en Jaime Guzmán y su visión liberal conservadora posteriormente acá en Chile, Gonzalo Fernández, ya de la Mora. Hay un texto sobre cómo hacer política conservadora en su visión, bien interesante, que está en el Drive y que da muchas señales de una síntesis que se hace desde finalmente el nacionalcatolicismo español hacia este liberalismo conservador estadounidense. Un poco bruta, se podría decir, un poco a la fuerza, pero que nos va a dar hartas guías de lo que hizo después Guzmán, que yo creo que, dado el contexto chileno, lo hizo de una manera bastante más sutil que por lo menos lo que propugna Fernández de la Mora. Fernández de la Mora podría ser considerado, en mi humilde opinión, quizás el modelo político que siguió Guzmán y que siguió, por ejemplo, la UDI como partido. Más que lo que muchas personas señalan, generalmente detractores de Guzmán, que él miró más a Estados Unidos, que miró más, por ejemplo, al neoconservadurismo, a Michael Novak, a Oakeshott, etc. Otros que estaban, autores anglosajones que estaban de moda. ¿Por qué el cambio de Guzmán? No solo porque tuviese algún tipo de admiración doctrinaria o política con el franquismo, lo que se desprendía del franquismo, del corporativismo católico. Iba más que eso, sino reflejando un poco los cambios que estaban habiendo en el mundo. Lamentablemente, cuando llega al poder la junta militar y con ello también Guzmán, como hombre, digamos, moviendo los hilos, un par de años después se produce la muerte de Franco y comienza la transición española. Asimismo también comienza la revolución en Portugal, cae el régimen salazarista, o con algunos resabios salazaristas, y empiezan a retirarse las antiguas formas de conservadurismo más tradicionales en Europa, y de las cuales en sus primeros años el régimen de la junta militar trató de vincularse más y trató de tener como referentes. Con eso empieza la presión internacional, y en particular la presión, se crea o no, desde Estados Unidos. Entendamos que mucha gente cree que la historia es monolítica, y particularmente que la geopolítica es monolítica, y que luego del golpe de Estado un apoyo a brazo partido de Estados Unidos, cosa que no fue así. Siempre hubo un afán de influencia, pero obviamente tratando de vincular la realidad del país a los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Y para Estados Unidos, después de algunos años, no era tan conveniente estar asociado a un régimen militar. Que entendamos también que Estados Unidos, o desde, por lo menos desde el Partido Demócrata de Estados Unidos, hubo mucha influencia de interés y recursos a la democracia cristiana para la elección de 1964. Ese era el caballo que se jugaba Estados Unidos acá, que jugaba ganador, la democracia cristiana. Una vez derrotada la democracia cristiana en la elección de 1970, quedan un poco en jaque finalmente los intereses de Estados Unidos, pero sus intereses no iban directamente con un gobierno, un régimen militar.
Guzmán, por su parte, era y fue desde que era oposición al régimen de Allende, el brazo más civil de esta zona militar. Quien sabía hacer más política? Pinochet, si bien era un experto en geopolítica y tenía mucho conocimiento, por ejemplo, y tenía mucha formación en contrainteligencia, contra su versión marxista, no le interesaba mucho el hacer política, ya menos hacer régimen político y estructuras políticas. Esa era la pega de Jaime Guzmán, que a su vez tampoco era una persona que estuviese muy interesado en lo meramente ideológico. A él le interesaba lo funcional, lo práctico, lo que funcionara, lo que fuese estructurante. Entonces, abandonado a su suerte el país después de la caída de los regímenes desde los cuales se buscaba modelar el modelo chileno, hubo que buscar otras opciones. Guzmán no iba a renunciar tan fácilmente a la influencia de la apertura que tuvo el franquismo en los 60 y 70 por nuevamente Fernández de la Mora, pero tenía que tener algunos acercamientos más concretos a los regímenes que se traían desde la esfera anglosajona, particularmente Estados Unidos y el neoconservadurismo estadounidense, que, dicho sea de paso, aunque sea como nombre conservadurismo, no tiene una matriz o una base conservadora. Quizá eventualmente vamos a revisar de qué se trata el neoconservadurismo, que de hecho actualmente está toda el ala de los hawks, que se le llaman en Estados Unidos, de estos warmongers que dicen que están constantemente buscando la guerra como método de expansión de influencia comercial, etcétera, está en el ala progresista del Partido Demócrata actualmente. Y para la Constitución de 1980, las soluciones que busca Guzmán para generar un régimen político vienen justamente de las consideraciones que hace Fernández de la Mora de Carl Schmitt, o de algunas de las influencias que tiene Jaime Guzmán, que Jaime Guzmán no es schmittiano, para generar un régimen político. No es schmittiano porque pasa primero por un filtro, ¿ya? Schmitt es un gran crítico de las democracias liberales y denuncia muy profundamente los resquicios legales que hacen débil a las democracias liberales y al liberalismo, al parlamentarismo, que es la estructura típica del liberalismo. Pero Guzmán, con su influencia aún generando síntesis constantemente, viene con la idea de la despolitización, ¿ya? La despolitización y el fortalecimiento de los cuerpos intermedios. La despolitización de Jaime Guzmán, que muchos de sus críticos señalan como un rasgo neoliberal, no viene directamente desde allí, sino que viene directamente de la despolitización de los cuerpos intermedios del corporativismo, ¿ya? Asimismo, hay otro tipo de ideologías, por ejemplo, ciertos tipos de libertarianismo que abogan por la despolitización de los cuerpos intermedios, pero dándole primacía al mercado. La idea de Jaime Guzmán de esta despolitización, por una parte, era soltar la olla de presión que había estado produciéndose en Chile desde prácticamente los años 30 y que llevó a todos los sucesos en 1973, y por otra parte generar una democracia protegida, ¿ya? Democracia protegida, ¿protegida de qué? Finalmente de los partidos políticos que se superpusieran a la influencia mucho más importante de los gremios, las comunidades, etc. ¿Esto fue efectivo? Sí, hasta cierto punto, pero la presión internacional nuevamente fue muy fuerte, y ya a mitad, fines de los años 80, la
nueva repolitización, digamos, o partidista, repolitización partidista de la política chilena ya está totalmente en marcha. De todas maneras, la idea de democracia protegida se mantenía, dados algunos de los cerrojos que interpuso Guzmán en la Constitución del 80 justamente para limitar el poder político ante la idea de subsidiariedad y bien común que él trató de aplicar en la Constitución del 80. Ojo, que él no fue el gran cerebro detrás de la Constitución del 80, pero sí fue el gran estratega en tanto a generar pequeños espacios o nudos que permitieran que se mantuviera cierto régimen político con cierta estabilidad. Como ustedes ya saben, Guzmán es asesinado el año 91. Hay sospechas o hay información que señala que efectivamente no fue un asesinato que pudiese ser solamente cargado a la izquierda política o a la ultraizquierda, grupos de ultraizquierda, sino que habían otros intereses incluso que señalaban que Guzmán podía ser muy, él como político, nuevamente por su capacidad de síntesis, de adaptación, de crear muchas dificultades para que la profundización de la democracia en Chile llegara al puerto que nos lleva a finalmente octubre de 2019. Esta democracia plena que nos señalan desde fuera. Pues bien, ¿qué es lo interesante entonces de revisar de la trayectoria política de Jaime Guzmán y de la UDI? Más que del gremialismo en sí, porque siento que el gremialismo fue... las ideas del gremialismo las tenía justamente Jaime Guzmán, fueron abandonadas hasta cierto punto cuando Jaime Guzmán entra al gobierno y después tienen esta mixtura con los economistas y políticos de la Escuela de Chicago, profundamente liberales, que ojo, la primera vinculación que tiene la Escuela de Chicago con Chile viene por la democracia cristiana, por políticos y economistas de la democracia cristiana que van a estudiar o invitan a estos economistas a Chile. Bueno, la importancia de la UDI de Jaime Guzmán tiene que ver, como yo le decía, con su acción política, la capacidad de síntesis, la capacidad de adaptarse, la capacidad que hizo que, por ejemplo, él estando en contra de un sistema político partidista o una democracia representativa partidista, él fundara un partido, la UDI, el año 83, un partido que podría potencialmente haber levantado un odio y rechazo popular transversal y lo convierte a lo que fue a fines de los 90 en el partido político más importante con más votación de Chile, ya levantándolo justamente desde las poblaciones, ya generando una estrategia en la cual no era solo, y que es el gran error de la derecha, en ir a meterse a las poblaciones y que los típicos niños de bien o niños cuicos entren a la población para decirle a la gente qué hacer. No era eso, era levantar justamente desde las poblaciones, rescatar, podría decirse, a los mejores elementos para generar la acción política de la UDI, ¿ya? Eso fue la gran relevancia que tuvo el partido, un partido que nació conservador, que nació con ideas profundamente conservadoras, casi tradicionales, y que con el tiempo y en particular con la pérdida de su eje, que era Jaime Guzmán, y con esta típica, podría decirse, este típico apego que tiene la derecha chilena a vincularse más que a las ideas, a las personas, perdió a su cabeza, que es Jaime Guzmán, y perdió su norte, perdió su rumbo, y es lo que es ahora, que es otro partido liberal de derecha finalmente. Por eso es interesante estudiar a Jaime Guzmán, por eso es interesante estudiar a la UDI, por eso es interesante estudiar los procesos y no quedarse solamente en los personajes. Jaime Guzmán, la obra de Jaime Guzmán no es intachable. Existen muchos errores en la aplicación si uno los ve en contexto.
hay otras cosas muy valorables. Lo más importante es que en este caso Jaime Guzmán y las ideas de Jaime Guzmán triunfaron, dieron gobernabilidad y crearon un orden conservador, que es finalmente lo que a nosotros nos interesa. Así que los invito a leer los textos. Quizás en profundidad podría hacer otro pequeño análisis, bastante más pequeño que lo que conversé hoy, sobre un par de textos de Guzmán. Así que les dejo este audio y a modo de podcast si lo quieren escuchar, no sé, y tratar de ir haciendo esto mismo, quizás de manera más breve, con algunos de los otros temas o carpetas que hay en el Drive, y así poder ir relevando la importancia y dando algunas tips, algunas referencias de la importancia de generar síntesis con estos temas, verlo en contexto y generar una síntesis actual. ¿Ya? Estamos hasta aquí con el primer audio entonces.